Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Deni Chávez, soy estudiante de la Universidad CNC Virtual y en esta ocasión me tocó presentar el proyecto integrador de la materia Métodos Alternos de Solución de Controversia. A continuación daré respuesta a una serie de preguntas. Comenzamos. 1. Menciona las diferencias entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Bueno, pues el sistema acusatorio muestra las siguientes características. Por primer lugar, transparencia y oralidad. Este proceso es público y se lleva a cabo a través de audiencias orales, donde las partes presentan sus pruebas y argumentos ante un juez imparcial. Posterior tenemos la presunción de inocencia, que esta se presume la inocencia del acusado hasta que se demuestre su culpabilidad. Después, separación de roles. En esta, el juez, el fiscal y la defensa tienen roles claramente diferenciados. El juez es el único árbitro imparcial que garantiza el respeto a los derechos de las partes. Y por último, está los derechos del acusado, el cual el acusado tiene derecho a un juicio justo, a ser informado de las acusaciones en su contra y presentar pruebas y argumentos en su defensa. Posterior, la diferencia del sistema inquisitivo, pues este se caracteriza por ser secretismo y escritura, el cual es un proceso que es en gran parte secreto y se basa en documentos escritos en lugar de audiencias orales. Posterior es presunción de culpabilidad, el cual el acusado es tratado con una presunción implícita de culpabilidad y debe demostrar su inocencia. Posterior también tenemos lo que es la concentración de roles, el cual el juez actúa como investigador, acusador y juzgador, lo que puede comprometer la imparcialidad del proceso. Y por último, los derechos son limitados. Estos derechos del acusado están más restringidos y el proceso tiende a ser más rígido y menos transparente. Siguiente pregunta. Explica cuáles fueron las nuevas normativas que se agregaron a partir de la reforma constitucional del 2008 y la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México. Bueno, pues la reforma constitucional del 2008 en México introdujo un nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y adversarial. Algunas de las nuevas normativas incluidas fueron los juicios orales y públicos, que se implementaron estos juicios orales en la transparencia y la participación activa de las partes son fundamentales. También encontramos la presunción de inocencia, la cual se fortaleció la presunción de inocencia garantizando que el acusado sea tratado como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Tenemos también el derecho a una defensa adecuada. Se aseguró que los acusados tengan acceso a una defensa efectiva desde el inicio del proceso. Tenemos las medidas también cautelares, donde se introdujo un catálogo de medidas, de estas medidas distintas a la prisión preventiva, privilegiando la libertad del acusado durante el proceso. Y por último, la justicia restaurativa, la cual se promovió la aplicación de métodos alternativos de solución de controversias con la mediación, la conciliación, para resolver ciertos conflictos penales de manera eficiente y menos punitiva. Tercer pregunta. ¿Qué son las implicaciones subjetivas materiales e inmateriales? Bueno, pues las implicaciones subjetivas materiales se refieren a los efectos directos y tangibles que un delito o conflicto tiene sobre una persona involucrada. Por ejemplo, los daños físicos, la pérdida de bienes o la afectación económica que una persona sufre como resultado de un delito. Por otra parte, las implicaciones subjetivas inmateriales se refieren a los efectos emocionales, psicológicos y morales que un conflicto o delito genera en las personas afectadas. Esto puede incluir el trauma, la pérdida de confianza, la afectación a la reputación y otros daños no tangibles que impactan la vida de las víctimas. Cuarta pregunta. Explica los puntos que conforman el título primero y segundo. Bueno, pues el título primero trae su objeto, la finalidad y el ámbito de competencia y principios generales de la ley, el cual, en primer lugar, en el objeto, regula los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal.
Su finalidad es facilitar la resolución de conflictos penales en materia rápida, justa y restaurativa, promoviendo la reparación del daño y la reconciliación entre las partes. También tiene el ámbito de competencia, el cual se aplica a todos los delitos que pueden ser resueltos mediante mecanismos alternativos, con la participación voluntaria de las partes. Y por último, sus principios generales trae la voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, flexibilidad y legalidad, entre otros. Por otra parte, en el título segundo, pues habla de los conceptos de mediación, conciliación y justicia restaurativa, la cual la mediación pues es un proceso en el que un mediador facilita la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo. La conciliación, por otra parte, es similar a la mediación, pero el conciliador puede proponer soluciones que las partes pueden aceptar o rechazar. Y lo que es la justicia restaurativa, pues es un enfoque que busca reparar el daño causado por el delito mediante la participación activa de la víctima, el infractor y en algunos casos la comunidad. Quinta pregunta, ¿qué son los facilitadores? Bien, pues los facilitadores son profesionales capacitados que intervienen en los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Su función principal pues es guiar a las partes en conflicto hacia una solución mutuamente aceptable, facilitando el diálogo y asegurando que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa. Los facilitadores deben ser imparciales, mantener la confidencialidad y actuar con profesionalismo en todo momento. Sexta pregunta, ¿cuáles son las obligaciones que debe de cumplir un facilitador? Bueno, pues un facilitador tiene varias obligaciones que debe de cumplir para garantizar un proceso justo y efectivo. Esto es la imparcialidad, que debe de mantenerse neutral y no favorecer a ninguna de las partes. Posterior viene también la confidencialidad, que debe de proteger la privacidad de la información compartida durante el proceso. Su competencia profesional es estar debidamente capacitado y actualizado en las técnicas de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Por otra parte, también debe de facilitar el diálogo, donde crea un ambiente propio para la comunicación efectiva entre las partes. Posterior, promover acuerdos justos. Debe de ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo que sea equitativo y satisfactorio para todos los involucrados. Y por último, respetar los derechos de las partes. De esta manera debe de asegurarse de que los derechos de todas las partes sean respetados y se cumplan con la legalidad vigente. Les agradezco, bonita tarde.